que está en la parte andina, en la sierra, allá en la capital de Lima, una movilización de los pueblos residentes de las diferentes regiones del Perú, es una movilización histórica, grandiosa, rica, ¿no? Pero sin embargo, hay cosas que hay que señalar. Creo que este sistema no va a plantear un desarrollo de la identidad de nuestras culturas, de nuestras lenguas. Porque peligra su Estado, ya lo ha dicho el hermano Javier acá. ¿Por qué no lo dieron un espacio al hermano Pizango, por ejemplo? ¿Sí? ¿Por qué no? Porque tienen miedo, tienen temor, porque desde el Congreso, desde un espacio, pueden plantear un nuevo Estado, una nueva constitución política, ¿no es cierto? Entonces, en este Estado creo que llamamos, desde este micro, no solamente al Estado, sino que a todas las instituciones, las universidades, institutos, la sociedad civil, ya ha dicho la compañera, desde nuestras organizaciones. Si es posible una acción de lucha, sí es posible una acción de lucha, no solamente nuestras comunidades, nuestros pueblos están luchando en defensa de la vida, en defensa del territorio, en defensa de nuestros recursos naturales. ¿Y por qué no? En defensa de nuestra cultura, de nuestra identidad cultural, de nuestra lengua. ¿Sí? Creo que es posible. Entonces, una primera. Segundo, creo que es importante un trabajo colectivo. Yo saludo nuevamente a los amigos de Ecuador que han hecho posible este encuentro. Creo que a partir de esto creo que es importante un trabajo colectivo, un trabajo conjunto. La semana antepasada conversábamos con el señor viceministro de Educación de Bolivia, con motivo del foro educativo que se realizó en la capital de Lima. Conversamos, ¿sería posible un encuentro de los maestros sabios para plantear este conjunto de medidas para una reforma, para una acción completa? Sería excelente, sería ideal. Ustedes sugieran dónde lo hacemos. Creo que aquí hay una respuesta de los amigos de Ecuador. Hagamos este encuentro para seguir planteando, debatiendo. De ahí tenemos que sacar una revitalización de nuestras lenguas originarias, ¿no es cierto? A través no solamente de los estudiosos, los investigadores, sino que a partir de la acción, a partir de nuestra identidad. A veces nos escondemos, ¿no es cierto? Como los criollos nos quieren invisibilizar, no nos quieren ver, entonces creo que nosotros tenemos que asumir esto, tomando nuestra actitud, nuestro compromiso, posesionándonos a partir de nuestro uso de nuestra lengua renacible, ¿no es cierto? Eso sería un poco de mi comentario. Creo que ya está bien claro el problema de este Estado ya no lo va a hacer más allá. El que viene peor será. Peor será. Va a seguir profundizando la invisibilización de nuestra identidad cultural, de nuestras culturas, de nuestras lenguas, y seguirá practicando, seguirá siendo un Estado uninacional, una cultura monocultural, y por tanto creo que es un momento importante de que asumamos. Yo reitero una vez más mi saludo, mi reconocimiento a los amigos de Ecuador por esta organización. Suelta. Gracias. Muchas gracias a Roberto, un educador con larga experiencia y sobre todo el valor de su propuesta surge de la experiencia práctica. Bien, yo quisiera, antes de cerrar las conclusiones, plantear un poco, es una enorme responsabilidad. Yo les digo que toda la tarde estuve pensando, la mañana habíamos pasado con varios directores discutiendo justamente un tema de innovación, equidad y calidad de la educación. Y bueno, venía toda la tarde escuchando las presentaciones y también recordando, quiero compartir con ustedes, aunque les tome unos minutos más, porque no soy ajeno al tema que hoy se ha tratado y creo y agradezco a Delia Pinto, a Igor, a Wilber, porque creo que por una razón que tal vez ellos no conocen, yo estoy acá para tratar de ayudarles a sintetizar y resumir.
Hace 30 años atrás, con el pueblo Aba Guaraní de Bolivia, trabajamos el alfabeto Tupi-Guaraní, y un debate muy parecido al que escuché, referido, y una confusión de disglosia y diglosia. Diglosia en realidad es bilingüismo, en otras palabras, diglosia es la palabra griega para usar. Y en ese sentido, de la misma manera, cuando lanzamos el alfabeto Tupi-Guaraní, después de un larguísimo debate de meses en las comunidades campesinas del sur boliviano de habla guaraní, Tupi-Guaraní, Aba Guaraní, la sociedad cruceña, es decir, los criollos del oriente boliviano, nos atacaron duramente con el tema de que estábamos queriendo guaranitizar la sociedad cruceña y boliviana, que cómo era posible este tema. Empezamos a explicar en la televisión con gente UNESCO y los técnicos que apoyábamos a la organización ERCIDOT el tema concreto de lo que significaba la propuesta de construir el derecho de un pueblo a abandonar la versión castellanizada, que había sido adoptada incluso en las Biblias por el Instituto Lingüístico de Verano y que habían definido una forma de consonantes y uso del alfabeto Tupi-Guaraní. Les quiero decir que este debate no fue fácil. Duró varios meses en las comunidades y en los debates técnicos, y llegó al pueblo guaraní a asumir una decisión. Nunca me voy a olvidar cuando recibí la carta del capitán Grande de Lizoso y me dijo: compañero, hemos decidido adoptar la versión guaraní y abandonar 30 o 40 años de uso de una versión castellanizada. Surgieron debates muy parecidos a los que hoy he visto. Entonces, hago esa pequeña reflexión porque siento hace varias décadas atrás, igual que mi colega Roberto, ser parte, junto con Genaro Flores Santos, en la construcción de la Conferencia Única, Rodolfo Machaca, hoy un saludo de parte de la Conferencia Única, el ministro de Educación de Bolivia, que también expresa un saludo y expresa su felicitación por este evento, Walter Gutiérrez, dirigente y hoy director de Educación Intercultural de Bolivia, y otros actores. Bien, entonces, yo a partir de esto quisiera recordar cuál ha sido el propósito de este evento y felicitar a los organizadores, por cierto, y ha sido el de promover un espacio de análisis y diálogo intercultural plurinacional sobre políticas públicas de preservación de la lengua materna. Cuando hablamos, y voy a las conclusiones y específicas, siguiendo la lógica de mis colegas y compañeros, fíjense, yo creo que el tema de la cuestión nacional está latente y está presente en América Latina. O sea, la cuestión nacional y de las nacionalidades en América Latina, y particularmente en algunos países, más que en otros, la cuestión nacional expresada en el derecho al uso de la lengua materna, y aquí voy a usar la expresión como educador, como pedagogo, como planificador, y con larguísima experiencia. El problema de la lengua materna va más allá simplemente de la diglosia o no. El problema de la lengua materna va a lo fundamental, que es derecho a la vida, a la identidad, y agradezco a Igor por enseñarme también ese derecho a los pueblos afros de América Latina, y su exposición me ha permitido precisar algunos detalles. Todo lo que hemos expresado es el derecho de nuestros pueblos a la vida, a la forma de expresión en nuestras propias lenguas maternas. Y cuando estamos hablando entonces, y hoy se ha discutido desde el campo técnico y de la experiencia práctica, el tema fundamental que hace al derecho al uso de la lengua materna como primera lengua para poder no solo ser alfabetizado, sino para poder tener una forma de educación que trascienda la vida práctica y los hechos cotidianos, expresando una cosmovisión, un concepto de la vida. Y yo creo que eso es lo esencial que ha planteado mis hermanos del Ecuador, cuando han dicho la reconstrucción de nuestra identidad particular, lo que han planteado la hermana Jacaru, realmente creo que son elementos fundamentales de la reconstrucción del derecho a poder expresarse, así sea una sola persona que exista. Eso lo discutí el otro día con un secretario de Estado de otro país, no voy a mencionar, que me decía: licenciado, ¿usted no cree que ya pues son tan poquitos, habría que dejar de usar ese idioma, no le parece? Y yo empecé a darle una explicación técnica que la quiero compartir con ustedes. ¿Saben qué? En un idioma, y lo dijo una colega, antropóloga lingüista, que me pareció sensacional, está expresado no solo una cosmovisión, una forma de vida, está planteado un sistema de una lógica. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que el aymara es lo más potente, o otras lenguas indígenas, lo más potente para sistemas informáticos de traducción simultánea? Fíjense, si bien la sociedad industrializada nos ha llevado a un punto de arrinconarnos y plantearnos en varios países, no en todos los casos, en unos casos los pueblos
con diversas lenguas maternas son mayorías, son diversas particularidades. Yo creo que no hay que uniformizar ni pensar que la realidad de un país ya es la del otro país. Eso creo que hay que reconocer que la región andina se caracteriza por la enorme diversidad. Creo que los pueblos, si pudiéramos sintetizar, hoy han analizado y han discutido que reconocen la diversidad, la pluriculturalidad y la multiculturalidad. Creen firmemente que se debe reconocer sus propios derechos, como ellos reconocen los derechos del otro, del segundo, como decía mi hermana, o lo que han podido expresar. Pero es a partir de eso, y aquí hay una explicación fundamental que yo le decía al secretario de Estado. Le decía, ¿sabe qué? Detrás de una lengua hay una lógica simbólica, hay un concepto, hay una experiencia práctica, y si nos preocupamos que una variedad de maíz se pierda y los europeos están acumulando todo el material genético del mundo respecto a lo que significa la posibilidad, le llaman la nueva arca de Noé, resulta que para el caso de la pérdida de un idioma, de una cultura, de una lengua materna, y que no se vaya un proceso de reconstrucción como el pueblo sarruro ha desarrollado, yo creo que estamos entrando en un plano en el cual la humanidad está perdiendo de manera esencial un valor, un patrimonio y algo fundamental que no se va a volver a reproducir pues prácticamente nunca. No hay características similares que pudieran repetirse. Desde ese punto de vista, todos han expresado que es de fundamental importancia el derecho de los pueblos a ser reconocidos en sus derechos de vida, a la identidad, a las formas particulares de organización y de producción. También se ha expresado que se considera el derecho al territorio y a la satisfacción de sus necesidades básicas. Muchos han planteado la preocupación de que no habrá un diálogo sincero y no habrá verdaderas condiciones para bienestar y calidad de vida si es que no se parte de reconocer el derecho esencial de los pueblos a esa diversidad y esas diversas formas de poder comunicarnos y de poder integrarnos. En esa perspectiva se ha planteado también un aspecto fundamental. Se ha hablado de constituciones políticas y se ha visto que en unos países, podríamos mencionar el caso de Bolivia, Ecuador y aún Perú, incluyen en los derechos constitucionales el derecho al uso de las lenguas maternas. Se ha mencionado también que muchas leyes, hablamos del caso de Bolivia, la ley Avelino Ciñani, que recientemente ha sido promulgada por el presidente Evo Morales, reconoce e incorpora como característica fundamental el derecho de los pueblos a la pluriculturalidad, el multiculturalismo, incluso el intra e interculturalismo, que es un debate que ha habido al interior de las organizaciones. Creemos entonces que si bien hay avances, también hay aspectos que tienen que ser reajustados. Existen relaciones complejas entre los estados y los pueblos que adoptan diversas formas y lenguas maternas. Es necesario, y se ha planteado como tema fundamental, reconocer que el derecho a la lengua materna es un derecho fundamental que en el marco del plano de la educación establece el derecho a poder subsistir y el derecho a poder proyectarse, incluso de reconstituirse, como ha sido planteado el caso de los hermanos ecuatorianos. Pongo el ejemplo de Suecia. El sueco es un idioma en peligro de extinción, pero cuando se plantea el sueco, muchos no se hacen gran problema en reconocer que hay que preservar el sueco frente al inglés, que está siendo avasallado en toda su estructura fonética, sintáctica, y ahí no se habla de disglosia, no se habla que primero hay que caracterizar, como el mapa Mercator, cuando propusieron el tema del mapa de Europa más grande que América Latina, porque había que proyectar una visión, una perspectiva o una imagen. Desde ese punto de vista creemos que, bueno, no digo yo, lo han dicho ustedes, yo simplemente estoy interpretando, que es de fundamental importancia verdaderamente promover un diálogo intercultural, y en ese sentido creo que todos han saludado el empeño de la comunidad andina, el grupo de participación social de la comunidad andina, y el esfuerzo y el apoyo del embajador del Ecuador y de la embajada del Ecuador y de todos los que han participado. Creo también, y hay otro aspecto fundamental que mencionar, que es de fundamental importancia, más allá de aquellos aspectos de orden antropológico, de orden lingüístico y de precisiones de las características, las herramientas son fundamentales para definir, y creo que coincidimos, basando en lo que ha dicho el doctor Portocarrero. Creo que es importante para el caso del Perú
yo diría en el caso de todos los pueblos que expresan las nacionalidades en América Latina, contar con referencias y elementos técnicos. Pero creo también, y creo que han expresado ustedes, que esto no tiene que ser una limitante para plantear por sí mismo el derecho de los pueblos a poder expresarse en sus lenguas maternas, el derecho a construir sus formas de educación, y algo que me gustó y coincido, creo que hay que avanzar hacia la regionalización y la caracterización de planes curriculares y currículas propias y adaptables. Creo también, y todos han coincidido, que el tema del reconocimiento de las lenguas maternas y el derecho a poder expresarse en los propios idiomas y expresar formas de cultura, de vida, de producción y aún de poder expresar los sentimientos, las relaciones interpersonales y el respeto y aún el protocolo que ha sido manifestado y las reglas, digamos, de convivencia, parte de un reconocimiento de que la lengua materna es un elemento esencial para la reproducción de los valores y los conceptos fundamentales que la madre, la familia, la comunidad están reproduciendo en las próximas generaciones. Que por lo tanto, pretender matar a un pueblo en origen, en no reconocer su derecho al uso de la lengua materna, se está matando en origen el derecho a una concepción de la vida que ha sido probada en cientos, decenas y miles de años en formas de articulación con la naturaleza y entre las personas. Creo también, y con esto concluyo, que en el fondo de todo esto hay un gesto, y es el hecho de pretender que territorio, identidades, derechos no sean reconocidos a partir de que no se reconozcan el derecho a la propiedad de los territorios que poseen enormes recursos naturales. Creo también, y ya es un elemento que quisiera aportar porque no se ha tocado o agotado el debate, recogiendo lo planteado por mi colega, que debemos ver también los procesos de desarrollo tecnológico que la humanidad está alcanzando. Y también un espacio, lo dijo el colega del Instituto Francés, un espacio importantísimo para que los propios pueblos no solo podamos reconstruir identidades, fortalecer nuestros derechos, construir además conexiones entre todos nosotros y aún la capacidad de sistematizar. La colega dijo, lo que no se escribe pues no queda registrado y muchas veces ni la historia toma en cuenta o la historia es contada de acuerdo a quien la escribió. Desde ese punto de vista creo que es de fundamental importancia adoptar también otras miradas. Entender que no todos los criollos adoptamos o tenemos una posición distante a los pueblos indígenas. Nos une hace largo tiempo atrás, décadas atrás, pues un compromiso firme porque creemos que finalmente hemos nacido acá y aunque no hablemos ciertas lenguas, también tenemos un profundo compromiso con nuestros territorios para procurar que entre todos, como decía el líder indígena boliviano Zárate Huilca, pues entre unos y otros podemos aprender a vivir de tal manera que construyamos un espacio de complementariedades, de reciprocidades, de identidades comunes y de derechos compartidos que alguien dijo, al final se expresan en el amarás a tu prójimo como a ti mismo, o podríamos entenderlo en el Yanaptasiñani, propio del Aymara, la versión que yo conozco en mi tierra, que se refiere, o la leyenda que está puesta de los abuelos aymaras al entrar en la can, y es que nos ayudaremos unos a otros, avanzaremos juntos. Creo que en esa perspectiva queda como tema de debate fundamental y quisiera sugerir para plantear en las próximas agendas de que lengua está directamente relacionada con el debate y la disputa del excedente económico. Lengua está relacionada con el derecho de los pueblos a poder disfrutar de mayor bienestar. Lengua está relacionada con el derecho de los pueblos a poder también disfrutar de aquellos elementos propios pues de la tecnología, de la innovación, de la calidad educativa, pero a partir de su propia percepción y de su propia cosmovisión. Concluyo diciendo, no voy a opinar sobre aspectos que ya han sido mencionados y sería largo abundar, simplemente creo que a partir de esto queda una larga agenda. Me comprometo a sistematizar, por razones de tiempo no quiero cansarlos, pero simplemente he querido resumir aquellas magníficas intervenciones, reflexiones, pero en síntesis podríamos decir que la lengua materna es el derecho a la vida y el reconocimiento a esta lengua materna es el derecho a una forma de vida que todos tenemos que construir y reconstruir. De lo contrario,
Habremos perdido como estados, como naciones, muchísimo, y seguramente en algún momento estaremos tratando de reconstruir como otro país mesoamericano trató de encontrar el teocintle, la variedad del maíz perdido, que era una variedad realmente resistente a plagas. Estaremos tratando de encontrar aquel punto fundamental que hoy lo tenemos ante nuestros ojos. Reconociéndonos diversos, creo que es de fundamental importancia aprender a apreciarnos, aprender a construir. También quisiera sugerir, y con esto ahora sí concluyo, a que tenemos que recuperar también la autoestima en el sentido de adoptar una posición de identidad orgullosa, pero no maniquea, una identidad orgullosa, pero no para poner hegemonías unos frente a otros. Creo que en ese sentido la diversidad es rica, la construcción de esta diversidad expresada en las lenguas nos va a ayudar a construir un verdadero sistema educativo. Hemos visto que hoy el sistema educativo no responde a la realidad de los pueblos y creo que esto es de fundamental importancia para que nuestros pueblos, con identidad propia, alcanzando la tecnología, disfruten de prosperidad, el excedente económico y el bienestar que da a nuestra tierra poseedora de enormes recursos naturales. Gracias y que Dios los bendiga.